al ritmo alfa, muy parecido. En el estadio 2 y 3 se va identificando más, porque en el estadio 1 es parecido al ritmo alfa, pero un poco más limpio. Pero ya durante la noche, en el estadio 1 y 2, ya son ondas lentas, tipo teta. Ondas lentas, tipo teta, creo que acá tengo, vamos a ver, acá tenemos. Y ya se los creo que acá está, vamos a ver. Ya dice, acá está, ¿no? Creo que dice, sí, ahí está, ¿no? Entonces, a propósito, las ondas teta y delta, estas son normales durante el sueño. Mientras que normalmente no son normales si en un electroencefalograma que la persona, a propósito, hemos dicho hace un rato que se busca el ritmo alfa, ¿no? El recursos occidentales, para ver si es normal o no. Pero el ritmo alfa, ¿cómo lo pongo? El paciente tiene que estar perfectamente echado en la camilla, con los electrodos en la cabeza y luego al paciente cierra los ojos. El paciente tiene que estar con los ojos cerrados. Es la única forma en que aparece el ritmo alfa. Si la persona, el paciente, abre los ojos, el ritmo alfa desaparece. Ya no puedo estudiar. Tengo que obligar al paciente a estar con los ojos cerrados. Si el paciente sube el otro nervioso y no quiere cerrar los ojos, ¿qué hago? Le pongo un vendaje. Le pongo una columna grandota y se la pego con el esparadrapo para que no lo saben. Porque si no, no voy a poder estudiar el ritmo alfa, porque si estamos diciendo que el ritmo alfa se estudia en las regiones occidentales. En un paciente, ustedes, por ejemplo, si yo ahorita le pongo un electroencefalograma, ¿qué voy a encontrar? Ritmo beta. ¿Por qué ritmo beta? Porque el ritmo beta es de la gente que está con los ojos abiertos y está despierta. Hace un momento vimos un paciente neurótico en donde predominaba el ritmo beta. Sí, claro. ¿Okay? Supuestamente estaba con los ojos cerrados, pero acá lo ratito como que lo quería abrir. Ustedes que están con los ojos abiertos, predomina el ritmo beta y además están concentrados el ritmo beta. No es que sean anormales, sino que están despiertos y con los ojos abiertos y están pensando, tiene que ser el ritmo beta, ¿ok? Bien, entonces, aquí ya les había dicho, teta y delta, ahí estamos en el proceso segundo. Entonces acá tenemos los usos del sueño del primer estadio, el estadio número 2, el ritmo teta, en el 3 también el ritmo teta, mientras que en el 4 estadio el ritmo delta. O sea, conforme se van sumergiendo en estadios más profundos, ahí se llama estadios más profundos aquí, entonces tenemos el ritmo delta. Tenemos el ritmo delta. ¿Ah? Luego, durante una hora, miren acá son 7 horas, durante una hora el paciente está en el estadio número 4, en donde hay un ritmo delta y muy lento, ¿no? Una hora. Aquí el entorno muscular está totalmente abolido. Esta es una de las funciones del sueño. Relajarse totalmente y por eso el tono va disminuyendo, el tono muscular. Entonces, aquí miren, hay totalmente casi aquí, en este punto, el tono muscular está abolido. Luego nuevamente se vuelve a hacer el sueño más superficial, se vuelve del 4 pasa al 3, del 3 al 2, ¿no? Y por último, estos son despertares. Acá hay un despertar, ¿no? Y esto de acá son los sueños de tipo REM. En este momento, ven cómo el REM va creciendo y esto coincide antes del despertar. Este es el sueño REM que demora más, casi una hora, y como ustedes pueden ver, aquí se tiene que presentar todos los sueños REM para que sean saludables, porque durante el sueño REM se produce una gran cantidad de neurotransmisores porque se dan con lo máximo de los ensueños. Son el sueño tras el sueño,
sueño tras el sueño, pero cada sueño es una verdadera telenovela y se vive como tal. Si hay una persona que está peleando, si hay una persona que está estresada, se va a elevar la cantidad de neurotransmisores del estrés. En general, cuando el sueño es tranquilo y apacible, ojo, alumnos, se produce grandes cantidades de acetilcolina. Durante el sueño se produce grandes cantidades de acetilcolina. Y otros neurotransmisores, no solamente neurotransmisores, hormonas. Por ejemplo, aquí, en este primer sueño, el sueño de ondas lentas, aquí en este sueño se produce una hormona muy conocida, la hormona del crecimiento, por ejemplo, que es importante para los niños. Y repito, estos son los sueños REM, donde se da los máximos sueños, y acá el entorno ocular queda mucho más aburrido todavía, y acá los movimientos oculares rápidos. Durante toda la noche se dan por lo menos 4 episodios REM, ¿no? Esto es como se va a la parte superficial, se vuelve acá, y luego sube a los superficiales. Por eso se llama así la arquitectura del sueño, ¿no? La famosa arquitectura del sueño. En la gente joven, miren acá, esto es un despertar, acá hay otro despertar. Normalmente la gente despierta 2 veces hoy, 2 veces por lo menos en la noche, abre los ojos, se despierta y se queda dormida. Y luego, pero al día siguiente nadie se acuerda que se despertó. Es difícil que recuerdo que se despertaron durante 2 noches. Eso uno lo evalúa en el hidrograma. Al día siguiente le dice, ¿y qué tal dormiste? He dormido bien. ¿Has sentido que te ha despertado? En algún momento te despertaste, la persona, no, yo no me he despertado absolutamente, no, para nada. Y sin embargo, ¿no? En la cámara se ve que la persona se despierta, que abre los ojos, se acomode, mira para un lado para el otro, pero al día siguiente no se acuerda. Y por lo menos 2 veces. Y acá hay los despertar, y esto es de un anciano, una persona de edad avanzada. Cuando el despertar de la persona no duerme bien, ¿por qué? Porque normalmente ya hay deficiencia del neurotransmisor serotonina. Alumnos, aquí en este momento, cuando ustedes se meten a la cama, ¿no? Ese es un momento en que se quedan dormidos, se llama la inducción del sueño. ¿Quién sabe en qué momento se queda dormido? Nadie. Pasan de la fase de despierto a dormido. Ese es el momento de la inducción del sueño, y ahí es donde abunda, hay un pico de serotonina. Y al momento de despertarse, el neurotransmisor de despertar es la dopamina. ¿De acuerdo? Aquí se despierta con la dopamina. Neurotransmisor de despertar, la dopamina. Para cada cosa hay un neurotransmisor. Este es el resumen de lo que hemos hecho. Hemos dicho que paciente despierto, ¿no? Que está en alerta con ustedes, por ejemplo, ¿no? Predomina la zona abierta. En una vigilia tranquila, en el lecho de ese programa, hemos dicho que se estudia el ritmo alfa, predomina el ritmo alfa. Hemos dicho que si se cierran los ojos, desaparece el ritmo alfa. Luego acá durante el sueño, durante la primera fase, en el estadio 1, esos son los usos del sueño, hemos dicho que era muy parecido al ritmo alfa. Luego acá tenemos en el estadio 2 y 3 las ondas teta, como les había dicho, y en el estadio 4 las ondas beta. Durante el sueño REM hay nuevamente el ritmo beta. Algo que siempre a mí me asombró fue, y todavía me sigue asombrando, cuando la persona está despierta con ustedes y con los ojos abiertos hay un ritmo beta. Pero eso lo entiendo, porque están despiertos. Pero hasta ahora me parece increíble que cuando una persona duerme y durante ese sueño realmente vuelve el mismo beta. Es increíble, ¿no? Y es que durante ese sueño son las verdaderas telenovelas que la persona vive una tras otra. Es como que si estuviera despierto. Hay gente que incluso habla. Eso es lo que se llama la somniloquia. Hay características. Es tan real
tan real lo que se vive que si ustedes se despiertan en ese momento, yo recuerdo que algún paciente me comentó, antes de despertarse, justo era como las 5 de la mañana, ella iba a despertar y al parecer pasaba un camión muy pesado, ¿no? Tan pesado y haciendo tanto ruido porque se siente que todo se mueve. Él vivía en un edificio y sintió en ese momento que estaba pasando el camión, para él que estaba comenzando un terremoto. Porque así se siente, ¿no? Es el sueño antes de levantarse, tiene que ver con la realidad. Entonces él se ha levantado desesperado, pensando que era un terremoto, ya salió corriendo, abrió la puerta y salió disparado del edificio y todo el mundo lo vio, y todo el mundo pensaba que estaba loco, en pijama, sin zapatos, y nos salía a decir pensando que había un terremoto. Ese es un sueño bastante real, ¿no? Luego se quedó asustado y asombrado porque todo el mundo dijo, ¿qué pasó? No, pero es que no hay terremoto, así. No, pero es que no hay terremoto. Nada, ni siquiera hay temor. Es tan real que se vive, ¿no? Seguimos. Vamos a pasar entonces ya. Esta es la famosa barrera hematoencefálica de la que hablamos tanto. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? El capilar rodeado de los pies de los amorcitos. Y los pies de los amorcitos, ¿no? Fuertemente rodeado, ¿para qué? Para que no pase. Si dentro del vaso sanguíneo hay un germen que lo atraviese, ¿no? La barrera hematoencefálica, ¿no? Sin embargo, eso es un problema porque si bien al inicio ha sido abundante, pero hay antibióticos que no pueden pasar la barrera hematoencefálica, ¿no? Menos mal que se han descubierto antibióticos que sí logran pasar la barrera hematoencefálica para tratar sobre todo la meningitis o los abscesos cerebrales que son de difícil tratamiento, ¿no? Entonces, todo esto de la barrera hematoencefálica, gracias a eso, todos los compuestos pasan lentamente, ¿no? La barrera hematoencefálica, la glucosa y todo lo demás, potasio, sodio. ¿Cuáles son las únicas dos sustancias que pasan rápidamente? Pregunto, ¿qué productos intelectuales? El oxígeno y el CO2 son dos gases que tienen que pasar porque la neurona vive del oxígeno y utiliza el oxígeno y sale el CO2. La glucosa la utiliza, pero la glucosa acá es transportadora y te van a de alguna manera ayudar a pasar. Acá el pH, una diferencia entre el líquido cefalorraquídeo y plasma. Nos interesa esto sí porque el líquido cefalorraquídeo tiene mayor osmolaridad. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de iones cloro, de hecho el cloro y el sodio dan la osmolaridad plasmática 113 de cloro versus 99, por lo tanto el líquido cefalorraquídeo es hipertónico respecto al blanco. Si caen los glóbulos rojos acá, aquí se hacen los famosos creenocitos. Luego, ¿cuál es la otra diferencia? La glucosa. En el plasma hay mayor cantidad de glucosa, 100, generalmente la glucosa es la mitad en el líquido cefalorraquídeo. Y las proteínas que abundan en el plasma son apenas el 20% del líquido cefalorraquídeo. Esto tiene importancia sí, porque cuando hay una enfermedad inflamatoria se aumenta la proteína, en la meningitis se aumenta la proteína, sí, la glucosa disminuye, porque por ejemplo al vacilo de la tuberculosis, en la meningitis tuberculosa, al vacilo le gusta la glucosa, por lo tanto se consume la glucosa del líquido cefalorraquídeo y una hipoglucemia y aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Eso es importante por eso.
hipotálamo, hoy hemos hablado del hipotálamo. El hipotálamo es un centro que está lleno de receptores, entonces por lo tanto no debe haber barrera hematoencefálica para que los sensores, los receptores capten directamente los niveles plasmáticos, sea de glucosa, o sea de yodo. Esto es importante entonces acá. Este es el hipotálamo, el fundículo y la neurohipófisis también es un centro, pero ¿no? Muy importante, ya lo veremos más adelante cuando se haga el doctrino. Esta zona no tiene barrera hematoencefálica, como podemos apreciar. A nivel de bulbo, donde se encuentra el centro respiratorio, tampoco hay, es importante, ya veremos por qué. En fin, todas las zonas en que no hay barrera hematoencefálica. Del flujo, ya hablamos hace un momento de los desmayos que se producían por vasoconstricción, entonces no llega un flujo sanguíneo adecuado, tiene que llegar un flujo sanguíneo para que haya una adecuada oxigenación. Si hay edema cerebral, no va a poder haber incluso. Si hay edema cerebral, va a comprimir a los vasos sanguíneos y tampoco va a haber una buena oxigenación, ¿no?, de las neuronas. Entonces, el flujo tiene que ser adecuado. Cualquier enfermedad que altere el flujo va a disminuir la oxigenación de las neuronas. Entonces, la presión arterial tiene que ser adecuada porque si hay un shock, tampoco va a llegar una buena irrigación y menos oxigenación. ¿Okay? Diferentes patologías que impiden un adecuado flujo sanguíneo cerebral. En condiciones normales, el flujo promedio está en el orden de 40-60 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Ese es el promedio, 40 a 50 mililitros. Pero sabemos que la sustancia gris consume mayor cantidad de flujo porque la sustancia gris son las neuronas que están funcionando. Por lo tanto, está llegando ahí 70-90 mililitros. Mientras que la sustancia blanca no requiere tanta irrigación, no requiere tanto consumo de oxígeno, por lo tanto está llegando 25 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Hay esa diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. El cerebro está ricamente oxigenado. A pesar de que el cerebro es pequeño, es el 2% del peso corporal total, sin embargo está llegando el 15 a 25% del gasto cardíaco. Es una buena cantidad. El cerebro que más trabaja, el cerebro que más consume oxígeno. Prácticamente el 20% del oxígeno total se lo consume el cerebro, para ver la importancia que tiene este trabajo cerebral. No olvidar, la resistencia vascular periférica es lo mismo que la resistencia vascular cerebral. No olvidar que la vasoconstricción precisamente es lo que constituye la resistencia vascular periférica. Y hay vasoconstricción a nivel cerebral, ya les he dado varios ejemplos de eso. Se habla de una muerte cerebral ya con isquemia, producida porque cuando ya el flujo es tan bajo, un shock con una presión bajísima, presión arterial bajísima, obviamente a nivel cerebral va a producir también una disminución del flujo. Estamos hablando ya de 18 a 20 mililitros por 100 gramos por minuto, prácticamente menos del 50%. Ya esto prácticamente es compatible con la muerte neuronal. Se produce isquemia cuando hay un flujo por debajo de 18 a 20 mililitros, ¿no?, por 100 gramos. Este es un examen, se llama la tomografía con emisión de positrones, el famoso PET, o la tomografía computarizada con emisión de positrones, el SPECT. Estos estudios neurofisiológicos llegaron aquí hace aproximadamente unos 30 años, llegaron recién en grandes cantidades. Antes no había, pero como Perú ha tenido un crecimiento macroeconómico, comenzaron a llegar empresas y también los peruanos han hecho muchas empresas y han traído estos aparatos del extranjero para hacer este tipo de exámenes, ¿no? Entonces, este examen que es la tomografía computarizada con emisión de positrones, ¿qué es lo que se hace, no? Se le inyecta
inyecta un gas. ¿Cómo se hace el estudio? Se inyecta un gas que generalmente es el xenón. Se inyecta un gas en el paciente a la vena. El gas infunde. Pero, ¿cuál es la cualidad del xenón? Que cuando una persona comienza a tener actividad cerebral, las neuronas captan el xenón rápidamente. En base a eso, es que se hacen estos estudios. Y cuando las neuronas están captando el xenón, comienzan a tomarse las radiografías, esas son las llamadas tomografías, y esa cuando incluso el gas, cuando es utilizado por las neuronas, incluso puede ser coloreado. Eso es una maravilla, ¿no? Un descubrimiento enorme ha sido la tomografía y mucho mejor la resonancia magnética, porque en la resonancia magnética se ve clarísimo todas las estructuras cerebrales, clarísimo, ¿no? Y acá tenemos entonces a este grupo de pacientes primero se les inyecta el gas xenón y luego se comienzan a tomar todas las radiografías que ya digo, incluso tienen hasta color. A este grupo de pacientes, que han sido aproximadamente 50 pacientes, que son estos que están arriba, luego se dibujó lo que apareció en el cerebro de cada uno, ¿no? ¿Y qué es lo que se vio? A este grupo de pacientes se les dice, ustedes van a hacer sumas y restas. Entonces el paciente comienza a sumar y a restar. Uno le dice, por ejemplo, a ver, en este momento sumen 2 más 2, ¿cuánto es? O sumen mentalmente, sumen 10 más 15. Todos comienzan a sumar, ¿no? Exactamente 10 más 15. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y entonces aparecen estas imágenes. Cuando son sumas y restas, aparecen estas imágenes coloreadas. Miren acá estas imágenes coloreadas. Lóbulo frontal y un poquito acá, un pedacito de lóbulo parietal, pero a este grupo de pacientes de abajo se dice, ahora ustedes van a pensar en los seres que más quieren, los seres más queridos, piensen en un paseo, el mejor paseo que ustedes hayan tenido, piensen en el mejor paseo que hayan tenido y piensen en sus seres queridos. Cuando comienzan a pensar, miren la cantidad de estructuras que se colorea, incluyendo el lóbulo temporal, lo cual ya con ese descubrimiento se sabe que cuando el afecto sale por medio, el gran afecto, el lóbulo temporal tiene que ver con la afectividad, tiene que ver con el afecto, así como se ha descubierto esto. Entonces, miren acá el lóbulo temporal, la afectividad, miren, ¿no? El pensamiento, qué difícil acá, es de la zona palito-temporo occipital de la que ya hemos hablado tanto, miren cómo se colorea, siendo compleja pues esta función cuando interviene el afecto, el lóbulo temporal tiene una gran importancia. Aquí, lo que les decía, la glucosa tiene que ser transportada porque la neurona viene de dos cosas, oxígeno y glucosa. Como el transporte lento tiene que ver entonces unos transportadores de glucosa que se han descubierto hace mucho tiempo, los protunos. Como ustedes están viendo, están en los pies del astrocito, fundamentalmente son los astrocitos, ¿no? Los que están cargados de glucosa y en cualquier momento se lo ofrecen a la neurona que está acá. Entonces, miren la cantidad de receptores que tiene, los otras neuronas, la neuroglia, incluso hasta la microglia que está aquí, tienen otros transportadores tipo un ciclo, ¿no? En realidad, estas neuronas son los macrófagos del sistema nervioso, pero sin embargo también tienen transportadores. Listo para ofrecérselo a la neurona, y la misma neurona tiene también los famosos transportadores de tipo 1-3. Esto facilita el ingreso de la glucosa para que la neurona no se quede sin glucosa, ¿no?
ahí la barrera hematoencefálica y cómo desde el plasma está pasando la glucosa a través de una serie de transportadores, ¿no? Y cuando una persona, por ejemplo, la palabra mamá, yo puedo escribir ahí en la pizarra, puedo escribir acá grande la palabra mamá. Entonces, cuando una persona mira, lo hace con el lóbulo occipital. Escuchar la palabra mamá lo hace con el lóbulo temporal. Si yo le digo a la persona que pronuncie simplemente a ver mi mamá, seguramente los pacientes repiten mamá, sí, pero sin ninguna connotación. Es totalmente diferente cuando yo le digo al paciente, bueno, y ahora piensa que tu mamá en cualquier momento va a entrar por la puerta del consultorio. Los pacientes se emocionan. Y miren, solamente pensando la palabra mamá, que es tan significativo, prácticamente toda la corteza, lóbulo frontal, temporal, la zona parietal, o sea, toda la zona de la asociación se pinta. Qué complejo que es el afecto, ¿no? Qué interesante. La complejidad de la afectividad. Todo el cerebro prácticamente trabajando alrededor de lo que es el afecto. No olvidar que todo esto se nos ha traído para que nada está aislado del otro. Lo que se pensaba en el área motora, el área de muerte, sí, pero hay una conexión. Acá está el fascículo arqueado. Y pueden haber lesiones del fascículo arqueado, es que no todo es lenguaje motor y lenguaje sensorial. Hay una especialidad que se llama afasiología, diferentes tipos de afasia. Para que lo lean, aparte de la de Broca y la de Wernicke, ¿no? Está la afasia de conducción, ¿no? o la afasia nominal, por ejemplo, está la afasia nómica. Yo le enseño al paciente, ¿cómo se llama esto? Para el paciente viene los familiares, viene doctora, no está bien. Le hago el examen, el paciente habla, saluda, ¿cómo está, doctora? ¿Cómo se llama esto? Se desespera. Lo agarra y dice, bueno, esto sirve para ver la hora, las estoy viendo son 4:10, efectivamente, tengo mis máquinas que vienen acá a las 6. Sí, señor, pero la pregunta es, ¿cómo se llama? Esto sirve, de nuevo, ¿no sirve para ver la hora? No puede decir cómo se llama, eso se llama afasia anómica. Miren lo difícil que es hacer a veces el diagnóstico. No puede dominar, no sabe cómo se llama. Qué increíble, pero eso ocurre cuando la lesión es una pequeña lesión de la circunvolución angular. Qué increíble, ¿no? Qué increíble, pero así será. La memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo, alumno, será por acá, por favor, lóbulo temporal, lóbulo A. Circunvolución del hipocampo está relacionada con la memoria a corto plazo y la memoria anterior. Es decir, esta persona que tiene una lesión no podrá aprender nada, porque lo va a mirar, incapaz de poder aprender. Eso se llama, ¿no? Esa es la amnesia anterógrada, ¿no? No podrá aprender jamás nada, ¿no? ¿Por qué? Por una lesión del hipocampo. La memoria reciente, no se acuerda el paciente que tomó desayuno, son las 9 de la mañana, ¿qué ha tomado el desayuno? Ay, doctora, lo olvidé. Pero sí, ¿y cómo se llaman sus hijos? Son fulanos, esa era memoria retrógrada, ¿ok? Eso sí está preservado porque la memoria retrógrada, alumno, la memoria retrógrada está en toda la corteza cerebral. Ojo, toda la corteza cerebral. En cambio, la anterógrada está aquí, en la circunvolución del hipocampo. Entonces, la memoria es tan compleja, ¿no? Los receptores más importantes involucrados en memoria están acá pintaditos en el epitelio aspartato. En menor grado AMPA, sobre todo estos son los más importantes porque estos producen una serie de reacciones en la neurona postsináptica, se incrementan los niveles de calcio y producto de eso hay una serie de reacciones con diferentes enzimas como la proteincinasa, la tirosinosinasa, en fin. Dijimos que los recuerdos estaban generalmente en proteínas fosforiladas.
regulada, lo dijimos la vez pasada, ¿no? Aquí tenemos el sistema límbico, yo les había dicho que este es el circuito de papel relacionado con la conducta sexual. También con la memoria, claro que sí, pero ustedes están viendo acá, el núcleo amigdalino está en comunicación perfecta con este circuito de papel. El núcleo amigdalino es la parte instintiva de la conducta sexual. El hombre es más grande que la mujer, es ahí el detalle. Por eso es que el hombre generalmente tiene mayor apetito sexual que la mujer. O sea, hay una cuestión fisiológica. El hombre tiene que hacer mucho esfuerzo para poder evitar esa conducta que aparece continuamente, ¿no? En fin. Otras imágenes de tomografías computarizadas, ¿no? Ya se ha demostrado cómo que el polo temporal almacena los nombres que nosotros sabemos fundamentalmente, ¿no? Podemos decir, fulanito se llama tal o cual, todo eso está acá, ¿no? El reconocimiento facial, el reconocer, ¿no?, a sus amigos, a la gente que conoció precisamente está acá también, ¿no? Todo esto tiene que ver mucho con el hombro temporal, ¿no? ¿Y por qué? Porque los ancianitos que tienen a demencia de Alzheimer comienzan a olvidarse de los rostros y qué bárbaro, ¿no? No reconocen a la hija, no reconocen al hijo, ¿no es cierto? Se van olvidando de las cosas. ¿Por qué? Porque la gente que tiene Alzheimer, esto se deteriora totalmente. El Alzheimer afecta mucho a la circunvolución del hipocampo, ¿no? Y finalmente, les traigo esta imagen como rendiendo homenaje a un gran maestro mío, un profesor de San Marcos, el biólogo famoso, jefe de departamento del Hospital Rebagliati, que hace muchos años lamentablemente ya murió, ya se fue. Y él tiene muchísimos libros que lo pueden encontrar en la biblioteca de San Fernando, ha escrito muchísimo. Y él hablaba justamente de esas tres zonas de la asociación, hablaba de que la conectividad, él le llamaba a los valores se encuentran aquí. Área de asociación frontal, el hecho de no pasar sobre una luz roja, eso es un valor. Acá hay gente que dice, si no hay policía, me paso la luz roja. No, el valor es el valor del respeto a la luz roja, el respeto a los profesores, el respeto a los alumnos, el respeto a los padres. ¿Dónde está eso? Aquí, el doctor Pedro Ortiz Cabanillas hizo muchos estudios y encontró que estaba aquí. Lo que hizo don Pedro tiene mucho valor porque lo hizo aún cuando no había la resonancia magnética, y luego llegó la resonancia y confirmó con mayor razón. El afecto, el hombro temporal acá, él hablaba de afectividad, el hombro temporal, hablaba de la conectividad, los valores, la voluntad, a eso le llamaba él conectividad. La voluntad de decir, yo lo hago y lo hago. Yo voy a pasar el curso de fisiología y lo paso. Porque creo en mí mismo, porque me respeto a mí mismo, respeto ese valor. Si yo dije que paso, paso. Eso es la voluntad, el aspecto volitivo, hablaba de la voluntad de decir, yo lo hago y lo hago. Y aquí la parte cognitiva. La cognitividad para él estaba fundamentalmente en el hemisferio izquierdo, el lenguaje, acá está el lenguaje último, este lenguaje de la computadora. ¿Dónde está este lenguaje del cómputo? Aquí precisamente, ¿no? El lóbulo izquierdo, ¿no? Esta zona frontal izquierda. Fundamentalmente, como ven, a propósito, he traído esta imagen última porque son más extensas
que están involucradas en todas estas funciones cerebrales superiores. Hay memoria de todo tipo. Memoria para los números, hay gente que tiene una memoria para otra, memoria para color, otra memoria topográfica, más una vez a un lugar lejanísimo, y como si nada, al día siguiente regresa y no tiene ningún problema, no se desorienta. Hay memoria de todo tipo. La memoria semántica, aquella persona que memoriza las poesías. Por eso, esto es sumamente complejo. Todas estas funciones cerebrales superiores están fundamentalmente coordinadas por una serie de circuitos neuronales que actualmente se llaman redes neurales. Son las redes neurales las que hacen una determinada función. Las redes neurales en el hemisferio cerebral, sí, pero no solamente es en este hemisferio. Existen, ustedes conocen ese cuerpo calloso. La información va de un hemisferio al otro a través del cuerpo calloso. O sea, no hay nada que esté aislado. Todo está en perfecta coordinación. ¿De acuerdo? Bien, si hubiera preguntas, hasta aquí, si hubiera preguntas. ¿Ninguna pregunta? Dime. ¿Sí? La pregunta que me una nomás. Una fija nomás. Los que han venido hoy día ya ganaron. Una nomás. Los que han venido hoy día ya se tienen asegurada una buena. Porque ha grabado perfectamente esto. Simplemente, por favor, la mayor parte son aplicaciones clínicas, hay de todo necesario. Mitad aplicaciones clínicas, mitad cositas así de las que han escuchado hoy día, ¿ok? ¿Ya? Entonces, estudien algo, por favor. Les deseo, antes de todo, el mejor de los éxitos en